la parte que nos quedamos en nuestra serie. Nos quedamos en el capítulo 30. Hoy voy a mencionar brevemente el capítulo 31. Y después veremos 3 capítulos de segunda de Samuel. Quiero empezar con esta idea. Uno de los grandes temores de un padre, supongo que es el perder a un hijo. No estoy hablando de la parte de este mundo, sino que se te pierda en un centro comercial por andar de distraído. Pero si vamos al otro lado, un pequeño niño en medio de una multitud que suelta la mano de su padre porque se distrae por las luces, por el sonido, por los colores, y de pronto cuando ya regresa, recuerda que tenía un padre, mira alrededor y todo se vuelve confuso, todo se vuelve extraño. Hay rostros desconocidos y inevitablemente el miedo lo invade. Algunos llorarán, otros gritarán, y de pronto aparecerá de nuevo el padre que se distrajo también en las vitrinas. Y lo natural de un hijo que se ha perdido por un momento es salir corriendo a buscar a su padre. 1 Samuel capítulo 31 versículo 3. Dice: la batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ello. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásemela, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Así que Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día junto a sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Capítulo 31, 1 Samuel, nos habla de la muerte de Saúl. Su muerte está rodeado de muchos detalles. No es como la mención cuando murió Samuel, que solo se detalla un pedacito. Hay muchos detalles en la muerte de Saúl. Detalles como los filisteos o el ejército filisteo. Fue un oponente formidable que derrotó a todo el ejército de Saúl. En esta ocasión, Saúl sí va con el ejército, pero también van sus 3 hijos. Y al verse rodeado y gravemente herido, Saúl desea morir. Sin embargo, como veremos en todo este desarrollo de los textos, el plan que tenía Saúl en cuanto a su vida es distinto a cómo terminó. Lo primero que vemos es que Saúl pidió a su escudero que lo matara, pero este se negó. Entonces Saúl decide arrojarse por él mismo a su propia espada y ahí muere. Entonces es que su escudero, al verlo, lleno de temor, también se quita la vida. Y con esto se cumplió lo que el profeta Samuel había anunciado en el capítulo 28. Yo me imagino que la idea de Saúl en cuanto a su vida era terminar con una buena vida. Pero en el capítulo 28 ya se había dicho cómo iba a terminar su vida. Y terminó de una manera vergonzosa, porque aunque Saúl se arrojó sobre su espada, no queriendo hacer burla de sus enemigos, después sus enemigos tomarán su cuerpo y harán burla. Así que no salió como Saúl pensaba, no terminó su vida como Saúl pensaba, terminó su vida como el Señor había dicho. Con esto todo parece haber terminado,
Saúl ha muerto y ahora David tiene el camino abierto para ser rey. Sin embargo, esta no es una historia de fantasía, esta no es Disney, sino es una vida real de un hombre real. David va a enfrentar muchos de los problemas que posiblemente nosotros vamos a enfrentar, y si no lo ha enfrentado, pues lo va a enfrentar. Hay ocasiones, hermanos, en que en nuestra vida hay problemas que no vienen solos, sino viene uno tras de otro. Y como está lloviendo, es como cuando llueve y no escampa. Vienen los problemas y después vienen uno tras de otro. Uno quisiera que salga el sol de ya no ver más problemas, pero los problemas siguen llegando. Así que no solo vamos a tener que resolver un problema grande, sino que vamos a resolver varios problemas al mismo tiempo. Eso es parte de la vida y eso es parte de lo que David también sufrió. Ahora bien, es importante, hermanos, recordar que Dios libró a David de tener una lucha con Israel de manera extraordinaria, de manera milagrosa. David no es parte de este ejército de los filisteos que va a luchar contra Saúl. Sin embargo, lo que va a ocurrir después, David tuvo que enfrentarlo por sí mismo. En la primera batalla que David está teniendo, esta primera prueba que David va a enfrentar es la muerte de Saúl, pero también es la muerte de Jonathan. Así que además de haber perdido a su señor, el rey perdió a su mejor amigo, Jonathan. Y es la primera prueba que él va a enfrentar. Vamos a ver entonces las batallas que vemos en estos 3 capítulos de Segunda de Samuel. Y voy a separar el sermón en 3 puntos, los 3 puntos que los mismos capítulos nos dan. Cada punto es una batalla que David va a enfrentar, pero todo tiene que ver con un solo asunto. Y la primera batalla que David va a enfrentar es la muerte. Ahora, permítanme adelantarles que esta batalla que David va a enfrentar no consistía únicamente en lidiar con la muerte de Jonathan y Saúl. Sin duda, este es un momento bastante difícil para David. Sin embargo, David no se va a dejar cegar por sus emociones. El autor del libro relata lo que sucedió en 2 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Y ahí nos dice cómo David sintió lo que estaba pasando. Versículo 11 dice: entonces David agarró sus ropas y las rasgó. Así hicieron también todos sus hombres que estaban con él. Se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonathan, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque había caído a espada. David le preguntó al joven, que ya vamos a saber quién es este joven, que le había contado: ¿de dónde eres? Soy hijo de un extranjero, una amalecita, le respondió. Y David le dijo: ¿cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? Entonces, David se está enfrentando a la muerte de Saúl y Jonathan, pero dentro de este problema, de esta batalla, hay otro problema que David está enfrentando, y tiene que ver con este joven que le contó lo que había sucedido. Aquí surgen algunas preguntas que me planteaba. Primero, ¿por qué David tomó la decisión o va a tomar la decisión trágica de tomar la vida de este joven? Versículo 14. Y David dijo: ¿cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? Versículo 15. Llamando David a uno de los jóvenes, le dijo: ve y mátalo. Él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre su cabeza, porque tu boca ha testificado contra ti al decir: yo he matado
al ungido del Señor. Ahora, ¿qué está sucediendo? Parece que todo había terminado. Saúl había fallecido. David tenía pues el campo libre para ser rey, pero aparece un joven. Este joven le cuenta cómo sucedió las cosas. Y este joven le dice: encontré a Saúl vivo y él me dijo que lo matara. Entonces yo, por amor a mi rey, aunque no era parte del pueblo de Israel, lo maté y cogí su corona y ahora te lo estoy entregando. Entonces este joven va con David y dice: esto sucedió. Pero David le dice, o sea, ¿cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? Porque ni el mismo escudero había podido matar a su Señor. Entonces, ¿cómo es que este amalecita tuvo las agallas de matar al rey? Entonces viene preguntas: ¿por qué David entonces toma la decisión de matar a este joven? ¿Qué había detrás de esto? ¿Sería que David estaba afectado por la muerte de Saúl y Jonathan, y por eso dijo, pues hay que morir, ¿no? Y estaba afectado. ¿Sería otra muestra de la imprudencia de David? La respuesta es no. Uno de los detalles claves para entender todo este drama es la frase que el autor menciona en todo este diálogo, y es la frase de el joven que se lo había contado. Es decir, el autor nos está diciendo claramente que la historia de la muerte de Saúl por parte de este joven es la historia solamente de este joven. Porque en 1 Samuel vemos que Saúl murió por su propia mano. Entonces, lo que le estaba contando este joven a David no concordaba. Y esto indica que el testimonio de este joven era falso. David se da cuenta de que algo no está concordando, que la historia de este joven es demasiado conveniente, que se presenta como el héroe del libro, diciendo, pues yo no quise que el rey sufriera, entonces lo maté. Y se presenta como el héroe de esta historia, diciendo, tuve misericordia del rey, y además te traje la corona del rey, a ti, mi señor David. Entonces es una historia bastante conveniente, y David se da cuenta que algo no está concordando. Sin embargo, para David estaba claro que este joven estaba mintiendo, y que el único propósito de este joven era sacar provecho de la muerte de Saúl. Más allá del aspecto emocional, porque David está enfrentando la muerte de su señor, el rey, y además de su mejor amigo Jonathan, más allá del aspecto emocional se viene otro problema, y es la historia de este joven. Más allá del dolor de la pérdida, encontramos dos figuras claves en esta historia. David es el rey escogido por Dios, pero el amalecita es un hombre que intenta sacar provecho de la muerte del ungido del Señor. Entonces David se está enfrentando ya a la muerte de Saúl y Jonathan, y se está enfrentando a la historia de este joven. Las acciones de David y su decisión de matar a este joven son bastante justificadas. Y es que David es el rey y tiene que tomar decisiones. Más allá del aspecto emocional de pasar por la muerte de sus seres queridos, David tiene que tomar decisiones. Y aquí hay tres lecciones importantes que tenemos. La primera lección es que debe haber un dominio propio en medio del dolor. En algún momento de nuestra vida, nosotros vamos a enfrentar situaciones que nos van a afectar emocionalmente, pero debemos mantener la coherencia de nuestras acciones. Saúl representaba el mayor obstáculo para David, pero David no perdió de vista que Saúl es el ungido del Señor y toma decisiones coherentes.
Y frente a esta historia de este joven que se quiere pasar de listo y quiere verse pues como el héroe de la historia, David toma una decisión, y es que si mataste al ungido del Señor, entonces eres digno de muerte. Pero si mentiste con la muerte del ungido del Señor y quieres sacar provecho de esto, eres digno de muerte. Así que David está tomando una decisión coherente en medio del dolor. Y esta es la primera lección, el dominio propio en medio del dolor. La segunda lección que encontramos es que hay lamento por quienes reciben la justicia de Dios. Saúl era un hombre que ponía su opinión, sus decisiones por encima de Dios. Aún así, David lamentó su muerte. Y me encantaría, hermanos, decir que podemos alegrarnos de que Dios tome justicia de quien va en contra de su propia ley. Como aquellas personas que dicen, pues, te lo advertí. Ahora ves las consecuencias. Pero cuando alguien decide ir en contra de Dios y cuando Dios hace justicia, esto no es un momento de alegría, sino de lamentación. A pesar del dolor, David se enfocó en lo que realmente era importante. No se alegró de la muerte de Saúl, a pesar de que era su enemigo jurado. Era su obstáculo para cumplir la voluntad de Dios, sino que se lamentó profundamente. Y es que cuando alguien recibe la justicia de Dios, no es un momento de alegría, es de tristeza, es de lamentación. La tercera lección es que no toda oportunidad es una bendición. Tomando en cuenta lo de este joven, y antes de ver una situación como una oportunidad para ganar el favor de alguien, como lo hizo este joven, aun si esto requiere mentir o engañar, debemos recordar que toda acción tiene consecuencia. Querer sacar ganancia de algo, aún mintiendo, toda acción tiene consecuencia. Lo que parece una oportunidad, una ventaja, puede en realidad ser una trampa del corazón. Y ahí es cuando tenemos que tener cuidado, porque podemos pensar que una oportunidad nos va a sacar de algo, o nos va a beneficiar, y termina siendo una trampa. Y no es bueno caer en esa trampa, porque las consecuencias son bastante graves. Versículo 17, capítulo 1, dice: entonces David tomó esta elegía, que es un cántico, por Saúl y por su hijo Jonathan, y ordenó que enseñaran a los hijos de Judá el cántico del arco, el cual está escrito en el libro de Jazer. Este es un cántico de David que va a honrar a Saúl y Jonathan, y los llamará los valientes han caído. Así que David no se está alegrando por la muerte de Saúl, aunque era claramente contrario a la voluntad de Dios y un enemigo de David. No se está alegrando, más bien está lamentándose, y escribe un cántico de los cuales les llamará los valientes. Antes de continuar, debemos tener en cuenta, hermanos, que hay graves consecuencias cuando eliges una vida en donde Dios no es la autoridad. Más allá si la eliges cuando no sabes las consecuencias, o cuando sí sabes las consecuencias, no hay nada bueno en hacer de Dios tu enemigo. Y vemos esto en Saúl. Sí, David no se alegró de esto, más bien lo lamentó. Pero Saúl terminó muy mal. Hizo de Dios su enemigo. Y no hay nada de bueno en eso. Los demás nos lamentaremos, como lo hizo David, de la justicia de Dios. Pero para quienes hacen de Dios su enemigo, no hay nada bueno. No va a terminar tu vida de la mejor manera. Capítulo 2. Esta segunda batalla tiene que ver con los opositores. Ya David está lidiando con la muerte de Saúl y Jonathan, lidia con esta decisión como rey, y ahora va a lidiar con los opositores.
versículo 1 dice: después de esto David consultó al Señor: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Por lo menos David ya entendió, ya consulta a Dios, lo hace de manera más sabia. Y el Señor le dijo: sube. ¿Dónde subiré?, dijo David. Y él dijo: a Hebrón. Entonces David subió allá, y también sus dos mujeres. Algo interesante es que el autor siempre va a mencionar este tema del matrimonio de David, y tiene un porqué. Entonces David subió allá, y también a sus dos mujeres, a Hinojar la Jersita, y a Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. Y David trajo a los dos hombres que estaban con él, cada uno con su familia, y habitaron en la ciudad de Hebrón. Los hombres de Judá vinieron y ungieron a David como rey sobre la casa de Judá. Un dato importante aquí que nos está dando el escritor es que David es ungido como rey, pero solamente en la casa de Judá, no en todo Israel. Así que David todavía no es el rey de Israel, pero sí es el rey en la casa de Judá. Y es que a pesar de todo lo que estaba pasando con Saúl, la primera acción de este rey llamado David es honrar a quienes habían mostrado lealtad a Saúl y su familia. No era el rey de Israel todavía, pero ya se estaba comportando como el rey. Y la primera acción es honrar a los que habían cuidado el cuerpo de Saúl. Versículo 5. Y David envió mensajeros a los hombres de Jabes, de Gad, a decirles: benditos sean del Señor, porque han mostrado esta bondad a Saúl su señor y lo han sepultado. ¿Por qué? Porque los filisteos tomaron el cuerpo de Saúl, tomaron el cuerpo de sus hijos, los llevaron a sus ciudades y los pusieron como muestra de vergüenza, de hemos derrotado al rey. Y la descripción de qué hicieron los filisteos con los cuerpos es terrible. Entonces, los que estaban, los que amaban a Saúl, se reunieron y cogieron el cuerpo, rescataron el cuerpo y quemaron y lo sepultaron. Versículo 6. Ahora que el Señor les muestre misericordia y verdad, y yo también les haré bien por esto que han hecho. Fortalezcan pues sus manos y sean valientes, porque Saúl, su señor, ha muerto, y la casa de Judá me ha ungido sobre ellos. Así que David no es aún el rey de todo Israel, pero actúa como un verdadero rey. Sin embargo, David no es el único que va a buscar gobernar. Versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner, que es el primo de Saúl, para que tengan en mente todos estos detalles. Abner, primo de Saúl. Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, había tomado a Isoset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y le hizo rey sobre Galad, sobre Gersurí, sobre Gerser, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. La casa de Judá, sin embargo, siguió a David. El tiempo en que David reinó Hebrón sobre la casa de Judá fue de 7 años y 6 meses. Detalles tras detalles que debemos tener en cuenta. Primero, David no buscó problemas. Los problemas llegaron para David. David intentaba comportarse como un rey, toma decisiones. Lo primero es honrar a quienes habían rescatado el cuerpo de Saúl. Pasaron 7 años, 6 meses, hasta que David fue reconocido como el rey de todo Israel. Y Abner, primo de Saúl, decidió desafiar el plan de Dios y mantener el linaje de Saúl en el trono. ¿Por qué hizo esto Abner? ¿Fue por conveniencia personal? ¿Fue por lealtad a la casa de Saúl? Independientemente de las motivaciones, aunque la escritura sí nos va a decir cuáles fueron sus motivaciones, su decisión fue contraria a la voluntad de Dios, porque algo que dice el autor de Segunda de Samuel es que Abner sí sabía la promesa de Dios a David. Entonces, querer mantener la casa de Saúl en el trono era ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la actitud de David? ¿Salió corriendo a hacer guerra con Abner? No, esperar en Dios.
¿Cuánto tiempo esperó David? 7 años, 6 meses. David no intentó forzar su ascenso al trono porque tenía la promesa de Dios de tú vas a ser el rey de Israel. Esperó en Dios durante 7 años y 6 meses. Lección para nosotros. Esperar en Dios es esperar en Dios. David no sabía cuánto tiempo terminaría el conflicto. En lugar de obsesionarse con resolver el problema, gobernó con fidelidad en Judá mientras esperaba en Dios. Era rey de Judá y lo hizo bien y esperaba hasta la voluntad de Dios. No siempre, hermanos, sabemos cuánto tiempo tomará una prueba ni cómo Dios lo resolverá, pero lo que sí sabemos es que la parte que nos corresponde a nosotros es esperar en Dios. ¿Por qué? Porque esperar en Dios es esperar en Dios. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. ¿Cuánto tiempo durará un problema? No sabemos. Así que esperar en Dios es esperar en Dios. Algunas veces nos va a utilizar a nosotros para resolver el problema, pero otras veces no. Otras veces lo va a resolver él solito. Como cuando David se metió en problemas y quería ir a luchar contra Saúl, pero el Señor dijo, no, esta es mi voluntad, te voy a sacar. ¿Quién resolvió el problema? Dios. Así que a veces nosotros vamos a ser autores de resolver el problema, pero a veces no. Dios va a tomar su tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. No sabemos. Versículo 12. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Abraham con los siervos de Iboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia. Puros detalles, hermanos. Yo les recomiendo que subraye estos detalles. Y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se sentaron unos a los otros del estanque y los otros al otro lado, como midiéndose fuerzas, ¿no? Este es el ejército de la casa de Saúl. Este es el ejército de la casa de David. A ver quién puede más. Y se midieron las fuerzas. Entonces Abner dijo a Joab, que se levanten ahora los jóvenes y compitan delante de nosotros. Que se levanten, respondió Joab, uno de cada ejército. Se levantaron y pasaron en igual número, 12 por Benjamín e Iboset, hijo de Saúl, y 12 por los siervos de David. Cada uno agarró a su adversario por la cabeza y metió su espada en el costado del adversario, de manera que cayeron juntos. Pues hacen juntos, ¿no? Por eso aquel lugar fue llamado Etcat Jasurim, el cual está en Gabaón. Aquel día la batalla fue muy reñida y Abner y los hombres de Israel fueron derrotados delante de los siervos de David. Ahora, ¿quién es Sarvia? Porque son estos detalles importantes. ¿Quién es Sarvia? Si lo quiere poner, anotar ahí al ladito, en primera de Crónicas 2 nos habla de quién es Sarvia. ¿Quién es Sarvia? La hermana de David. Así que los generales o los que estaban liderando el ejército de David eran sobrinos de David contra el primo de Saúl. Todo esto es un tema familiar. Versículo 18 dice, estaban ahí los 3 hijos de Sarvia, es decir, sobrinos de David, Sarvia, hermana de David, Joab, Abisai y Asael. Y Asael era tan ligero de pies como una gacela de campo. Asael persiguió a Abner y no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda de ir tras Abner. Entonces Abner miró atrás y le dijo, ¿eres tú, Asael? Yo soy, respondió él. Abner le dijo, desvíate a la derecha o a tu izquierda. Apodérate de uno de los jóvenes y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quería dejar de perseguirlo. Abner volvió a decirle a Asael, deja de perseguirme. ¿Por qué he de derribarte en tierra? ¿Cómo podría entonces levantar mi rostro ante tu hermano Joab? Pero él rehusó apartarse. Por tanto, Abner lo hirió en el estómago con la parte trasera de la lanza y la lanza le salió por la espalda y ahí cayó y allí mismo murió.
y todos los que venían al lugar donde Asael había caído y muerto se detenían. Imprudencias de los jóvenes, ¿no? Abner dijo: no me persigas, ve por allí, hay otro joven. Pero Asael no quiso y dijo: pues, soy más rápido que este hombre. Resumiendo lo que sucedió después, Joab y Abisar, sobrinos de David, hermanos de Asael, persiguieron a Abner hasta que éste, al darse cuenta de que la lucha se volvía insostenible, pidió a Joab que detuviera el combate, argumentando que la guerra solo traería amargura y muerte entre los hermanos. Joab reconoce que esto es algo prudente y detiene el combate. Tras la tregua, Abner y sus hombres regresaron a Mahanaim, mientras que Joab reunió sus tropas y vio lo que había perdido, incluso a Asael. Sin embargo, ellos también habían perdido muchas personas, muchos soldados. Finalmente Asael fue sepultado en Belén y Joab y sus hombres regresaron a Hebrón al amanecer. Ahora, David se está enfrentando a una pérdida: la muerte de su sobrino. Entonces, muere Saúl, muere Jonathan, se enfrenta con un problema en cuanto a este joven, la mentira de este joven tratando de sacar conveniencia, y David tiene que tomar una decisión como rey. Después de esto, sus sobrinos dicen: pues vamos a medir fuerza contra el ejército de la casa de Saúl. Y uno de sus sobrinos dice: pues yo soy más ágil, voy a perseguir a este hombre lleno de cualidades militares, porque creo que lo voy a vencer. Y no, termina muriendo. Así que David está enfrentando problemas tras problemas, y ahora es la muerte de su sobrino. Un problema tras problema sigue apareciendo, y David pues tiene que tomar decisiones. Se levantaron los opositores hostiles a David, porque Abner era opositor del reinado de David, y ahora tiene que, en medio del conflicto en cuanto a reinados, tiene que lidiar con sus propios familiares. Aunque hay pequeñas victorias en medio de todo esto, hay un sabor amargo en todo esto, porque hay un sobrino muerto. Quiero resaltar una lección importante, y esto es una lección para los jóvenes. Esto es una lección que los padres tienen que decir a los jóvenes, porque una de las cosas que podemos cometer el error de decir a los jóvenes es: eres demasiado inteligente, eres muy bueno, eres capaz. Sin embargo, los jóvenes tienen que entender que a pesar de tus habilidades, que pueden ser muy buenas, estas habilidades no son suficientes. Cuando eres joven es fácil creer que toda la vida lo tienes por delante, que puedes hacer lo que quieras, que tus talentos te llevarán donde tú quieras, porque tus padres te dijeron que puedes hacerlo. Pero eso es un engaño. Así que no caigas en la trampa de confiar ciegamente en el corazón ni de lo que te dicen, porque allá en el mundo real tus habilidades no pueden ser suficientes. Y tienes que aprender a escuchar consejos. Abner le dijo: vete por allá, no te va a convenir venir contra mí. Pero este joven no hizo caso. Confiado en sus habilidades extraordinarias, no hizo caso. Y esto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Allá en el mundo real, donde ya no estás cubierto por los padres, la cosa es distinta. Así que es una lección para los padres. Díganle a sus hijos: mira, tienes grandes talentos, pero puede ser que no sea suficiente. Aprende a escuchar consejos. Aprende de los que saben más que tú. Capítulo número 3. Esta es una batalla, pero es una batalla en asuntos personales. El autor del libro presenta dos comentarios muy breves, pero
reveladores que nos dejan ver dos asuntos importantes en la vida de David. Por un lado, David se fortalecía como rey. Por otro lado, el ámbito personal se estaba debilitando. Capítulo 3, versículo 1 dice: hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. David se fortalecía como rey. Eso es lo que nos está diciendo el comentario. Versículo 2. A David le nacieron los hijos en Hebrón, así que va para el otro lado. Fuerte David en la parte de ser rey, pero muy débil en la parte personal. A David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amón, hijo de Aminoab, la jerseíta. Y usted va a notar que tuvo hijos con varias mujeres. El segundo, Equieb de Abigail, la viuda de Natal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Matín, rey de Gersur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. Y el sexto, Itrim de Ega, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Así que David tuvo mujer, tuvo un hijo y aparentemente dejó a esa mujer porque ya tuvo un hijo. Se fortalecía, dice el autor, como rey, pero personalmente estaba debilitado. En los siguientes versículos, del versículo 2 al 5, se menciona el nacimiento de los 6 hijos de David, cada uno con una esposa diferente. Y aunque David ganaba influencia como rey, ganaba poder como rey, también estaba tomando decisiones personales que tendrían consecuencias profundas, que posiblemente todos nosotros sabemos cuáles fueron las consecuencias. Por un lado, David avanzaba con un éxito en la parte profesional, en su liderazgo político, pero por otro lado estaba menospreciando la importancia del diseño de Dios para el matrimonio. Era fuerte en la parte económica, política, profesional, pero débil en la parte personal. Y había menospreciado un aspecto, hermanos, sumamente importante en cuanto a la vida del ser humano y la relación con Dios, y es el matrimonio. Estos matrimonios, en la mayoría alianzas políticas, porque David dijo, pues, ¿qué puede hacer? Alianzas políticas. ¿Cómo se fortaleció David? Con alianzas políticas. ¿Y cómo se fortalecía un rey? Pues tomando como mujer a la princesa o a alguna mujer que le convenía. Entonces no había nada de romanticismo aquí, no había nada de cuidado en cuanto al matrimonio. David vio al matrimonio como una especie de ganancia, no como algo importante para el Señor. Va a tener hijos para consolidar esta unión y con ellos conflictos familiares que van a afectar tanto a su casa como a su reinado. Esta parte de la historia nos muestra una verdad importante, una lección importante. Hermanos, podemos ser exitosos públicamente, lograr metas personales, profesionales y creer que tenemos reconocimiento y posiblemente lo tengas, pero al mismo tiempo puedes estar teniendo un fracaso personal y espiritual. Podemos ver a una persona que pues, en la parte profesional es muy bueno, tiene mucha ganancia, está muy cómodo, pero en la parte personal es un fracaso. De la casa para afuera, muy bueno. De la casa para adentro, es toda una guerra. Y Dios ya había advertido de este problema. Ya había dicho en Deuteronomio 17:17, cuando no había todavía reyes, pero ya había dado leyes para los reyes, ya había advertido sobre eso. Lo leo, Deuteronomio 17:17 dice: tampoco tendrán muchas mujeres, hablando de las leyes para los reyes. Tampoco tendrán muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrán grandes cantidades de plata y de oro. Más adelante en el Nuevo Testamento, Pablo estableció el principio fundamental para los líderes espirituales. ¿Cuál era el principio fundamental? Marido de una sola mujer, no de dos, de una sola mujer, en Timoteo 3:2. Lo que nosotros debemos entender es que el liderazgo espiritual está ligado al matrimonio. Así que profesionalmente podemos ser muy buenos, pero si en la parte personal, emocional, sentimental estamos mal, tenemos un problema.
Y Dios estableció leyes en cuanto a eso, de que tengamos cuidado con esta parte. Por eso mismo, por ese deseo de tener éxito, David llegó a descuidar esta parte. Muy bueno como rey, pero en la parte personal, muy malo. La vida de David es la vida común de un hombre común, y puede ser la vida de muchos de nosotros, profesionalmente muy buenos, pero en la parte personal muy malos. Hemos fracasado. Y las dos partes son importantes. Y aunque se destaca su éxito, incluso hizo un pacto con Abner, el costo personal y familiar sería más grande. Versículo 6. Durante la guerra que había entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner se fortaleció en la casa de Saúl. Era un estratega, era algo importante. Y Saúl había tenido una concubina cuyo nombre era Rispa, hija de Aja. Entonces Iboset dijo a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Abner se enojó mucho por las palabras de Iboset y dijo: ¿acaso soy yo cabeza de perro que pertenece a Judá? Hoy he mostrado bondad hacia la casa de tu padre Saúl, hacia sus hermanos y hacia sus amigos, y no te he entregado en manos de David. Sin embargo, tú me acusas hoy de una ofensa con una mujer. Así haga Dios a Abner, y aún más, si lo hace el Señor. Ha jurado a David, no lo obtengo para él. Transferir el reino de la casa de Saúl y establecer el reino de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Berseba. Y él ya no pudo responder a Abner ni una palabra porque le temía. ¿Cuál era el problema? Cuando nosotros hablamos del matrimonio, y esto es parte bíblico, todas estas relaciones tienen que ver con el reinado. Entonces, el hijo de Saúl le estaba diciendo: tú te has metido con una concubina. Y no solo era el tema romántico, no es que se enamoró de una concubina, sino que al meterse con una concubina de Saúl, él significaba que estaba pretendiendo el reinado. Así que no solo era un tema romántico, sino que le estaban diciendo: sabes que tú quieres el reinado de la casa de Saúl. Pero Abner dijo: no, si yo hubiera querido el reinado, te hubiera entregado a David. Además, yo sé que Dios entregó a David todo Israel. Así que no era mi pretensión tener el reinado. Pretender a la concubina del rey era pretender el trono. Así que la acusación contra Abner no era enamorarse de la concubina, sino el querer el reino. Y de eso le estaban acusando. Abner dice algo importante: yo podría entregar a David, el cual el Señor, Dios, le juró que lo va a tener todo. Pero sin embargo, no lo hice. Pero ahora que me estás culpando de todo esto, sí lo voy a hacer. Y el hijo de Saúl no pudo hacer nada porque le tenía miedo a Abner. Abner era una persona con claros intereses en este conflicto, pero no quería el reinado. Yo creo que quería la comodidad. Y como ya no tenía comodidad en la casa de Saúl, pues me voy con David. Además, Dios había dicho que todo va a pertenecer a David, así que mejor me entrego a todo esto. Así que conocía la promesa de Dios a David, y aún así, antes de todo esto, Abner quiso ir en contra de la voluntad de Dios. Detalles que van a ser importantes. Quiero hacer una pausa aquí, hermanos, porque ya había mencionado que en la vida va a haber circunstancias, dificultades, va a haber problemas que son exclusivos y exclusivamente asuntos de Dios, y otros en los que nosotros somos llamados a actuar. El problema con Abner era un asunto de pertenencia a Dios. ¿Quién está actuando aquí? Dios. David ni enterado de lo que estaba sucediendo, porque Abner era un opositor bastante fuerte, y era por él que David no estaba gobernando Israel. Pero ahora, por este problema de la concubina, Dios está actuando, y ahora Abner se va a pasar al lado de David, y David no tiene nada que ver con esto.
sea, no intervino. Esto es un asunto de Dios. David no sabe nada de esto, no sabe lo que está sucediendo. Su enemigo está siendo utilizado por Dios, no solo para resolver una situación complicada, sino también para que se cumpla la voluntad de Dios. Y David no tiene nada que ver con esto. Hay momentos en que debemos reconocer que ciertos asuntos le pertenecen solamente a Dios y confiar en Él es confiar en Él. Entonces, hay problemas en nuestra vida que muchas veces son asuntos de Dios. ¿Cuándo se resolverá? No sabemos, pero son asuntos del Señor. Y hay que aprender a confiar en Él. No sabemos si Dios ya está actuando y tomando cartas en el asunto sobre algún problema y viene el corazón duro del ser humano y quiere resolver algo que solamente le pertenece a Dios. Y esto es algo que hace David. Recuerden, David es un ser humano y él no está contando una historia fantasiosa, estamos hablando de un ser humano común y corriente. Versículo 12. Entonces Abner envió mensajeros a David de su parte y le preguntó, ¿de quién es la tierra? Como presentándose. Y que dijeran también, haga su pacto conmigo y mi mano será con usted para traer a usted todo Israel. Cosas buenas, ¿no? Y David respondió, muy bien, haré pacto contigo, pero una cosa demando de ti, no verás mi rostro a menos de que cuando vayas a ver me traigas a Mical, hija de Saúl. ¿Se acuerdan Mical, la que le dijo mi papá te quiere matar? Y le ayudó a escapar. Saúl tomó a Mical después de esta controversia y le entregó a otro hombre. Y David dice, quiero a Mical. Y David envió mensajeros a Iboset, el hijo de Saúl, y le dijo, dame a mi mujer Mical, con la cual me desposé por 100 prepucios de los filisteos. David envía un mensajero directamente a Iboset, exigiendo a su esposa Mical, su esposa legítima, Mical, hija de Saúl, quien se le había entregado cuando Saúl le dijo, dame 20. Y David le dio 100. Era su esposa legítima. Sin embargo, hay algo doloroso que va a pasar aquí. Versículo 15. Y esto tiene que ver con cuando nosotros queremos meternos en los asuntos de Dios. Versículo 15. Y Boset pues envió a quitársela a su esposo, a Patiel, hijo de Laís. Pero su esposo fue con ella, y usted tiene que imaginarse toda la historia. Su esposo fue con ella llorando mientras iba. Y la siguió hasta Berim. Entonces Abner le dijo, ve, devuélvete. Y Patiel se volvió. Es algo doloroso, porque el deseo de David puede parecer legítimo, pero fue profundamente injusto para otro hombre. La clave para entender todo este asunto es que David no está actuando con amor. David está viendo el tema del matrimonio como un negocio, como algo bueno para su reinado. Él está diciendo, hija de Saúl, mi esposa legítima, es algo bueno para la política. Y no hay nada de amor ahí. Y su decisión destrozó el corazón de otro hombre. No hay señales de afecto hacia Mical. No hay agradecimiento porque le salvó la vida. No, es un movimiento de conquistar, para conquistar su reinado. David era un hombre fuerte en lo político, pero en el plano personal muchas veces actuaba de manera débil, arrogante e injusto. Versículo 17. Abner habló con los ancianos de Israel. Hace tiempo que ustedes buscan a David para que fuera su rey. Ahora pues hágalo, porque el Señor ha hablado acerca de David, diciendo, por mano de mi siervo David salvaré a mi pueblo Israel, de mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. También Abner habló a los oídos de los de Benjamín. Abner además fue a hablar a los oídos de David en Hebrón de todo lo que parecía bien a Israel y a toda la casa de Benjamín. Versículo 20. Llegó Abner donde estaba David en Hebrón
y con él 20 hombres, y David preparó un banquete para Abner y los hombres que lo acompañaban. Abner dijo a David: me levantaré e iré a reunir a todo Israel junto a mi señor el rey para que hagan un pacto con usted y sea rey sobre todo lo que su corazón desee. Entonces David despidió a Abner y él se fue en paz. Un problema menos, ¿no? Ya no había Abner, por lo menos como un opositor. Recordando que David no hizo nada en este conflicto, es Dios quien está tomando el control sobre esto. De hecho, cuando David intentó intervenir por su cuenta, como lo vemos en versículos anteriores, cuando dijo: tráeme a mi esposa, cuando David quiere intervenir en los asuntos de Dios, en resolver un problema, termina dañando a un hombre, siendo completamente injusto, dañando un matrimonio. Pero en términos generales, los obstáculos para que David tomara el reinado, pues ya estaban libres, ya no había. No por su astucia, sino por Dios. Y hermanos, cuando nosotros queremos intervenir en asuntos que solamente le pertenecen a Dios, no ayudamos en nada. Más bien, tenemos un problema. Cuando uno dice: no, yo sí confío en Dios, pero trata de meter las patotas, literalmente metes las patotas y dañas todo el asunto. Y sí, la voluntad de Dios se va a cumplir, pero dañaste algo. Pero como vemos en toda esta historia, los problemas no terminan de llegar. Les voy a resumir lo que sucedió del versículo 22 al 39. Después de una misión militar, los hombres de David y Joab regresaron, sobrinos de David, regresaron con mucho botín. Mientras tanto, Abner ya había visitado a David, ya se había ido en paz, dijo: voy a hacer esto para que tú seas el rey de Israel. Y yo me imaginaba, si lo que va a pasar después no hubiera sucedido, posiblemente David no hubiera esperado tanto tiempo para ser rey. Pero miren cómo es el ser humano cuando intenta intervenir en los asuntos de Dios. Entonces, cuando Joab se enteró de toda esta alianza con Abner y David, se molestó y acusó a Abner de querer engañar al rey. Bueno, esa era la excusa. Sin avisarle a su rey, que también era su tío, Joab mandó a buscar a Abner y lo trajo de regreso. De hecho, envió mensajeros diciendo: venimos de parte de David, así que también está mintiendo. Y luego lo llevó a una parte oscura, fingiendo querer hablar con él en privado, y allí lo mató por venganza a su hermano. Cuando David se entera de todo esto, declaró que él y su reinado eran inocentes de la muerte, y pronunció una maldición. ¿Para quién? Para la familia de Joab, es decir, para su familia, para la familia de su hermana. Pronuncia una maldición. Y esto es lo que dice David, refiriéndose a sus familiares. ¿Injusto? ¿Podemos hacer esto? Miren lo que dice David acerca de sus familiares. Versículo 28. Cuando David lo supo después, dijo: yo y mi reino somos inocentes para siempre delante del Señor de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, y nunca falte en la casa de Joab quienes padezcan flujo, ni quienes sean leprosos, ni quien se sostenga con báculo, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Después David ordena duelo por Abner. Él camina detrás del féretro, llora profundamente sobre su tumba y le crea un cántico en su honor. El pueblo, viendo todo esto, se da cuenta de que sí, en verdad David no tenía nada que ver, porque Joab lo que hizo fue enviar a mensajeros diciendo que venían de parte de David. Entonces esto era un problema para el reinado de David. Y David dice: yo no tengo nada que ver. Y llora David, crea un cántico para él, y finalmente David reconoce públicamente que Abner era un gran hombre y que no tenía que haber muerto como murió. Versículo 37. Así todo el pueblo y todo Israel comprendió aquel día que no había sido el deseo del rey que se diera muerte a Abner, hijo de Ner. Entonces el rey dijo a sus siervos: ¿no saben que un príncipe y un hombre ha caído hoy en Israel?
porque sí, era un príncipe. Hoy soy débil, aunque ungido rey, y estos hombres, hijos de Sarbia, o sea, mis sobrinos, son más duros que yo. Que el Señor pague al malhechor conforme a su maldad. Lección, hermanos, nosotros vamos a tener problemas. Y una parte de los problemas que vamos a tener, que no van a dejar de llegar, son los problemas familiares. Siempre vamos a tener problemas. Y posiblemente estemos lidiando con un problema en casa y ven un problema en la parte familiar, la parte externa. Es parte de la vida, hermanos. Sin embargo, querer resolver los problemas familiares no tiene que ver con justificar el pecado. Los pecados familiares nunca deben ser ni justificados ni ocultos. ¿Qué dijo David? Yo no soy responsable de ellos. Que el Señor pague lo que tenga que pagar. Porque a veces queremos resolver los problemas familiares ocultando el pecado. Y eso es intervenir en los planes de Dios. Sé que los problemas familiares son parte de la vida, pero la solución no es justificar los pecados. Que Dios pague lo que tenga que pagar. Que Dios haga lo que tenga que hacer. Problemas son problemas que nosotros vamos a tener, pero hay asuntos en que solo le pertenecen a Dios. Y ocultar pecados familiares, justificar pecados familiares, es intervenir en la voluntad de Dios. Que haga Dios lo que tenga que hacer. David, un hombre común, con una vida común, con problemas como todos nosotros, familiares, personales, algunos matrimoniales. Dios no borró sus fracasos. Nos hubiera gustado tener un libro de puros triunfos de David diciendo eres un hombre magnífico. Es que amaba mucho, por eso tenía muchas esposas. Pero no, es un hombre como todos. No borró sus fracasos, no ignoró las intervenciones de su corazón ni las acciones de que salieron de su corazón. Y esto no para justificar a David, sino para mostrarnos, hermanos, que si hay un santo, solo Dios es santo. Los demás somos hombres comunes. Tampoco evitó las acciones del corazón humano para que no quedaran registradas, precisamente para que nosotros entendiéramos cuán perverso es el ser humano. Cuando nosotros queremos intervenir en los asuntos de Dios, solo estamos revelando cuán perverso es el ser humano. Cuando nosotros vemos todos estos asuntos como buenos en éxito, tenemos éxito en lo profesional, pero en la casa un desastre, solo podemos decir cuán perverso es el ser humano. No importa quién seas, ir en contra de Dios nunca tiene justificación. Y el ser humano es perverso. La verdad sobre el hombre, hermanos, el hombre es perverso. Su corazón es engañoso, pero la voluntad de Dios es perfecta y justa. Esa es la verdad. Sin embargo, hay algo más que vale la pena rescatar de toda esta historia llena de conflictos. Hermanos, todos los que se opusieron a la voluntad de Dios terminaron cayendo. ¿Quién cayó? Saúl cayó. ¿Quién más cayó? Abner. Recuerden que él sabía la promesa de Dios a David, y aunque después dijo, sí, te voy a entregar a Israel y voy a hablar con los ancianos para que todo sea fácil, porque el Señor Dios ha dicho que van a hacer todo esto tuyo. Abner al principio quiso ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces tenemos a Saúl que quiso ir en contra de la voluntad de Dios, murió. Abner que quiso ir en contra de la voluntad de Dios, murió. Y los hijos de Sarbia que quisieron ir en contra de la voluntad de Dios, porque por su culpa todo se está deteniendo un poco, murieron. Todos ellos actuaron según su propio juicio, pero con Dios no se juega. Y algo triste de Abner es que aunque quiso después arreglar todo el asunto, y yo creo que no era por honrar a Dios, sino por asuntos personales, aunque quiso arreglar el asunto, ya Dios ya había definido cuál era su fin. Todos enfrentamos problemas, hermanos, pero hay un solo problema, y ese problema es sumamente más grave: convertir a Dios a nuestro enemigo. Romanos 8:12. Vamos a adelantarnos al Nuevo Testamento.
un texto que habla de la salvación. Hermanos, hay problemas para nosotros, como todos, familiares, personales, pero hay un solo problema que es mucho más grave. Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. ¿Les parece conocido? Es la misma historia de David. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y en verdad padeceremos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Por otro lado, está poniendo en dos planos. Los que dicen ser hijos de Dios, pero no hacen las cosas de Dios, han de morir. Pero los que son hijos de Dios y perseveran, guiados por el Espíritu Santo, los problemas de este mundo, que lo vamos a tener todos, no son comparados con lo que va a venir después. Es decir, los hijos de Dios tenemos presente que la gloria que nos espera después no son comparados con los problemas de este mundo. Por lo tanto, cualquier problema que nosotros tengamos, así sea familiar, matrimonial, que hay que arreglarlos, algunos son asuntos que tienen que ver con nosotros, no tiene nada que ver con la gloria que nos espera. La comparación no tiene nada que ver. Por lo tanto, decir pues que tengo problemas, entonces voy en contra de Dios. ¿Qué dice Pablo? Han de morir. Exactamente como la historia de David, Abner y los hijos de Sarbia, que quisieron ir en contra de la voluntad de Dios y murieron. Ahora, permítame repetir una historia de un himno que en su momento lo di en una predicación, pero es una historia que a mí me ha llenado mucho. Y más cuando eres padre, ¿no? Otario Stafford era un hombre exitoso y creyente. En 1873, tras perder gran parte de su fortuna en medio del famoso incendio de Chicago, envió a su esposa y a sus 4 hijas a Inglaterra mientras resolvía los asuntos en Estados Unidos. El barco en que iba la esposa de este hombre con sus 4 hijas naufragó y las 4 hijas de este hombre murieron. Su esposa, que sobrevivió, le envió un telegrama que decía: me salvé sola, ¿qué debo hacer? Días después, al cruzar el océano para reunirse con ella, el capitán le indicó exactamente dónde había naufragado el barco y dónde habían muerto sus hijas. En medio del dolor más profundo, Stafford escribió el himno Estoy bien con mi alma. Y quiero repetir lo que alguna vez ya les leí. El himno dice así: cuando la paz como un río atiende mi camino, cuando las penas ruedan como las olas del mar, cualquiera que sea mi parte, me has enseñado a decir: está bien con mi alma. Está bien con mi alma, está bien con mi alma está bien. Aunque Satanás golpee, aunque vengan las pruebas, esta bendita esperanza está al control, que Cristo ha observado mi desesperación y ha derramado su sangre por mi alma. Mi pecado, la dicha de este glorioso pensamiento, mi pecado, no en mi parte, sino en la totalidad, está clavado en la cruz y ya no la cargo más. Alabad al Señor, oh alma mía. Oh Señor, apresura el día en que vea mi fe. Las nubes se enrollarán como un pergamino, la trompeta sonará y el Señor descenderá, y ahí entonces estará bien mi alma. Este himno fue escrito no desde la comodidad,
sino desde el profundo dolor de muchos problemas que estaba teniendo este hombre. Perdió todo en el gran incendio de Chicago, después pierde a sus 4 niñas y escribe un himno diciendo: mi alma está bien. ¿Por qué? Porque la confianza está en Cristo. Este es un testimonio, hermanos. Este himno es un testimonio de cómo incluso en las aguas más oscuras el alma puede descansar en paz cuando está anclada a Cristo. Horrenda cosa, hermanos, dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. Por otro lado, Isaías 30, versículo 18 dice: por tanto, el Señor desea tener piedad de ustedes, y por eso se levantará para tener compasión de ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son los que en Él esperan. Quizás, hermanos, hermano, quizás tú hayas pasado por una tragedia, y espero que no hayas pasado la tragedia que pasó este autor del himno Está bien con mi alma, y que nadie pase de aquí esta tragedia. O quizás estás en medio de una tormenta, en medio de una situación difícil, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Si tu alma está anclada a Cristo, si tu esperanza está en la obra de la cruz y la victoria sobre eso, entonces, pase lo que pase, también podrás decir: está bien con mi alma. El hombre, hermanos, es perverso, pero Dios es justo. Y no hay que jugar con eso. Por eso, cuando nosotros nos perdemos en aquel centro comercial como niños chiquitos y vemos a nuestro Padre que regresa, corramos hacia Él. Y cuando lo abracemos, digamos: está bien con mi alma. Eso implica, hermanos, no correr hacia el mundo. Más bien, huyamos en dirección contraria al mundo. Huyamos en dirección a Dios. Corramos al único lugar seguro que tenemos, que es el brazo de nuestro Padre. Ahí hay justicia, ahí hay perdón, ahí hay descanso para nuestra alma. Y el coro de este himno dice: está bien con mi alma, está bien, mi alma está bien.